me pidieron enseñarles de nuevo, on the subject of how to put a sermon together. pero ahora sobre el tema de cómo armar el sermón. And so what I want to do is take, I think, the greatest sermon ever preached in the church age. Entonces lo que quiero hacer es tomar el mejor sermón que se ha predicado en la época de la iglesia And to walk us through y entonces avanzar a través del sermón and to see the structure and the development of thought. y ver la estructura y el flujo del pensamiento. And I think for those of you who preach the Word of God, Y para ustedes que predican la palabra de Dios, that it will serve as a helpful aid to you putting a sermon together. creo que será una ayuda para ustedes en cómo armar el sermón. So I want you to take your Bible and turn with me to the book of Acts. Entonces quiero que vayan en sus Biblias al libro de Hechos, To Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. And I want us to look at the first sermon that was ever delivered in the church Y age. quiero que veamos el primer sermón que se predicó en la etapa de la iglesia. It is the sermon that was given by Peter on the day of El Pentecost. sermón de Pedro el día de Pentecostés. It was a tour de force of power. Fue un sermón lleno de poder It was so greatly used by God y fue usado tan grandemente por Dios that there were 3,000 souls who were soundly que converted. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. And the first church was birthed. Y entonces nació la primera iglesia. The value for us to look at this sermon El valor para nosotros al ver este sermón is very simply this: es simplemente este, that preaching is as much caught as it is taught. que la predicación no solamente se catequiza o se enseña, sino que se contagia. We learn by example. Aprendemos por el ejemplo. I have learned by sitting under the greatest preachers of our day Yo he aprendido sentándome a los pies de los predicadores más grandes de nuestra época and observing how they preach y observando cómo ellos predican and how they take a text of scripture y cómo toman un texto de las Escrituras and how they break it out, y cómo lo desmenuzan how they package it, y luego cómo lo empacan and then how they deliver it. y luego cómo lo entregan. It's been well said that a picture is worth 1,000 words. Bien se ha dicho que un cuadro vale 1,000 palabras. I believe that that is especially true in preaching. Y creo que es especialmente verdad en la predicación. I have learned more by observation than instruction. He aprendido más por la observación que por la instrucción. I have learned more by observing a great preacher He aprendido más por observar un gran predicador than sitting in a class and being instructed in preaching. que estar en un salón y recibiendo la instrucción acerca de la predicación. Now, I am all for giving instruction in preaching. Ahora estoy totalmente a favor acerca de la instrucción en la predicación. And that's what I did yesterday and earlier Y today. es lo que hicimos ayer y más temprano hoy. And I'm a professor of preaching in a seminary classroom. Y soy un profesor de predicación en un seminario. But I think it is even better to be able to see what a great sermon looks like and feels like. Pero creo que es aún mejor poder ver cómo es un sermón y cómo se siente. We need to understand by way of introduction Tenemos que entender a manera de introducción that a sermon is intended to do something to the listener. que el sermón debe de hacerle al oyente. And only expositor Y solamente expositor addresses the entire person to whom he is se speaking. dirige a la persona entera a la que está hablando. That would include the mind, Eso incluye la it mente, includes the affections or the heart, también los afectos o el corazón, and it includes the will. pero también la voluntad. As we stand to preach, Cuando nos paramos para predicar, we must instruct the mind. debemos de instruir la mente, We must ignite the heart, debemos de encender el corazón and we must invite the will, y debemos de invitar la voluntad. or it falls short of what true preaching is. O si no, se queda corto de lo que es la verdadera predicación. Our goal is not merely information. Nuestra meta no es solamente información, Our goal is transformation nuestra meta es and transformación regeneration. y regeneración. Information or the truth La información o la verdad is not our final goal. no es nuestra meta final. It is simply the means to reach our final Es goal. simplemente el medio de alcanzar nuestra meta Our final. desire is to win people to Christ Nuestro deseo es ganar las personas a Cristo and to build people up in their y faith. edificar a las personas en su fe. And so that is why we must address the entire Y person. es por eso que tenemos que tratar con la persona completa. If you only address the Si mind solamente te diriges a la mente and only teach
teach the truth of the y passage, solo enseñas la verdad del pasaje, you are not a preacher. entonces no eres predicador. You are merely a professor. Eres solamente un profesor. You are simply a lecturer. Es solamente un catedrista. And you have turned the worship center Y has tomado el centro de adoración into a classroom. y lo has hecho un salón. And you have turned the congregation Y has convertido a la congregación into a student body. en un cuerpo estudiantil. So we must go deeper than just instructing the mind. Entonces tenemos que ir más allá de solamente la instrucción de la mente. We must ignite the heart. Tenemos que encender el corazón And we must move people. y tenemos que mover a las personas That we raise the affections. para despertar y levantar sus afectos. That we raise the emotions Que despertemos y levantemos sus emociones for God por Dios and for Christ y por Cristo and for the y truth. por la verdad. But if we only raise the affections, Pero si solamente levantamos sus emociones, we're not an expositor. entonces no somos expositores. We're merely a cheerleader. Somos simplemente un animador. We're merely a life coach. No solamente somos un coach de vida. We're merely someone who's trying to hype people up. Solamente estamos intentando estimular y emocionar a las personas. So it has to go even deeper when we preach. Entonces tenemos que ir aún más allá cuando predicamos. And we have to summon the will. Y tenemos que llamar a la voluntad. And we have to call people to commitment. Y tenemos que llamarles a comprometerse. And call them to believe in the Y Lord llamarles Jesus a creer Christ. en el Señor Jesucristo. In reality, an expositor En realidad, el expositor is like a lawyer in the courtroom es como un abogado en la corte. who is arguing his case. Está argumentando su caso. And he calls to the witness stand Y está llamándole al testigo, his witnesses. a sus testigos. And he calls to the stand Matthew and Mark and Luke and John. Y llama al estrado a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. And he secures their testimony. Y él asegura y escucha su testimonio. And then he enters his evidence. Y luego él pone su evidencia. And he enters Exhibit A, Y pone la exhibición A, historical background. el trasfondo histórico. And he enters Exhibit B, Y entonces presenta la exhibición B, word studies. un estudio de palabras. And then he addresses the other witnesses that the other lawyer calls to the stand. Y luego trata con los testigos que el abogado opositor también presenta. And he discredits the philosophies of this world. Y desacredita las filosofías de este mundo. And he exposes the lies of philosophy. Y expone las mentiras de la filosofía. And he has presented his case. Y está presentando su caso. And he has instructed the mind of the jury. Ha instruido la mente del jurado. But when you come to the end of the trial, Pero cuando llegas al final del juicio, the lawyer will then address the jury. el abogado se va a dirigir al jurado. And he makes his final argument. Y él presenta su argumento final. He presents his summation. Presenta el resumen. And he is as persuasive as he knows how to Y be, busca ser lo más persuasivo posible. as he seeks to gain the verdict for his client. Buscando el veredicto a favor de su cliente. And this is what he does. Y esto es lo que hace. He calls for the verdict Él llama al veredicto. in the jury, Exige al jurado. not guilty, Exige inocente. or guilty. O quizás culpable. We're doing when we're preaching. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Our bottom line El punto final is we are trying to win people to es Christ. que queremos ganar las personas a Cristo. And we are calling for the Y decision, estamos llamándoles a una decisión. calling for the verdict. Llamándoles a un veredicto. That is exactly what we see Peter doing here Es exactamente lo que vemos que Pedro hace on the aquí. day of El Pentecost. día de Pentecostés. He is instructing the mind, Está instruyendo la mente. and he is presenting the word of Y God, está presentando la palabra de and he is Dios. teaching the Y truth. está enseñando la verdad. But it is piercing the heart. Pero está penetrando el corazón. And he comes to the place Y llega el momento where he then calls upon them to repent que les manda a arrepentirse and to be baptized. y que se bauticen. So, I Entonces, want to walk through this sermon with you. Quiero que avancemos a través de este sermón. I want to simply help you think through the progression of a sermon Y quiero que piensen en el avance, el progreso de este sermón. and what are the essential parts.
¿Cuáles son las partes? You may even want to write this outline down in the margin of your Bible Quizás incluso lo quieras anotar en el margen de tu Biblia. and revisit it in the future Y luego puedes regresar más adelante, as you're sitting at your desk cuando estás en tu escritorio and as you are preparing a sermon. y cuando estás preparando tu sermón. Now, we are in Acts chapter 2, Ahora estamos en Hechos capítulo 2. and we will be looking at verses 14 through verse 40. Y vamos a ver los versículos del 14 al 40. And what we need to Y understand, lo que tenemos que entender, still by way of introduction, aún de manera de introducción, that this is simply a summary of this sermon. que esto es simplemente un resumen del sermón. This is not like what we would call a transcript of the sermon. Esto no es como cada palabra del sermón. Luke was not present to hear this sermon. Lucas no estuvo presente para escuchar este sermón. He had to go and interview many eyewitnesses, Él tuvo que ir y entrevistar a los testigos. and they had to remember what they heard. Y ellos tuvieron que recordar lo que escucharon. And Luke, writing under the inspiration of the Holy Y Spirit, Lucas, bajo inspiración del Espíritu Santo, is able to reconstruct an accurate summary of the sermon. puede reconstruir un resumen preciso del sermón. But what Luke had, what Peter had to say that day Pero lo que Pedro tuvo que compartir ese día was more than just these words. es más que estas palabras que tenemos aquí. It was more than a 60-second sermon. Fue más que un sermón de 60 segundos, These are the mountain peaks of the sino que sermon. estas son las cimas de las montañas del sermón. These are the high water marks of the sermon. Son los puntos álgidos del sermón. And it is put here as an example to us. Y se nos han puesto aquí Look at all the space that is taken in these verses. como ejemplo. Mira el espacio que se toma en estos pasajes. Verses 14 through 40. Versículos 14 al 40. Luke has put this here so that we can understand what a sermon was like at the birth of the church. Lucas ha puesto esto para que veamos cómo eran los sermones cuando nació la iglesia. And how did Peter learn how to preach? ¿Cómo aprendió Pedro a predicar? He never went to Bible college. Nunca fue a universidad cristiana. He never went to seminary. Nunca fue al seminario. But he was personally discipled by Jesus Christ. Discipulado personalmente por Cristo. And for 3 years he sat and listened to the greatest preacher who ever Y lived. por 3 años escuchó al mejor predicador que jamás vivió. And so now 50 days after the crucifixion of Jesus Y ahora Christ, 50 días después de la crucifixión de Cristo, Peter steps forward to preach. el apóstol Pedro se para predicar. And Peter is emulating Jesus Y Christ. Pedro está emulando, imitando a Jesucristo. You and I need to emulate Peter, Tú y yo necesitamos imitar a Pedro, who is emulating Jesus que Christ. está imitando a Jesucristo. So this is really Christ's influence upon Peter Entonces esta es la influencia de Cristo sobre Pedro, in knowing how to preach. en saber cómo predicar. So as we walk through this sermon, Entonces al pasar por este sermón, there are 6 headings that I want to set in front of hay you 6 encabezados que quiero demostrarles to help us think through the construction of a sermon. para que pensemos en la construcción de un sermón. And the first thing I want you to see is in verse Y 14, la primera cosa que quiero que veas es el versículo 14, which is introduce the text. que introduce el texto. There has to be an introduction. Tiene que haber una You introducción. can't just stand up and immediately just begin preaching without setting the scene. No puedes simplemente pararte a predicar sin poner el escenario. I told you earlier today that a good introduction Les dije hoy que una buena introducción captures the attention of the listener. cautiva la atención del oyente. And that's what Peter is doing in verse Y 14. eso es lo que Pedro hace en el versículo 14. And he is very manly. Y es un hombre. And he stands and preaches with Y authority. se para y habla con autoridad. So we read in verse 14, Entonces leemos en el versículo 14 Peter taking his stand with the 11. que Pedro se para con los 11. He is standing before thousands of people. Está parado enfrente de miles de personas. And he is standing like a man. Y está parado como un hombre. And it is a posture of Y authority. es una postura de autoridad. And raised his voice. Y entonces él alza la voz. Obviously, there was not electronic amplification of his voice. Obviamente no había la manera de amplificar su voz electrónicamente. But not why Luke records this. Pero no es por eso que Lucas lo He escribe wants us to así. know that Peter raised his voice and preached with passion Quiere que sepamos que Pedro alzó la voz y predicó con pasión. and declared this message. Y declaró este mensaje. In fact, it says
the next words, and declared to them. Y de hecho así dice, que les habló, les declaró diciendo. He wasn't up there sharing. Él no estaba ahí compartiendo. He wasn't up there just gabbing. No estaba simplemente charlando. No, he preached with authority No, and declared. predicó con autoridad, declaró. We have too many preachers today Tenemos muchos predicadores el día de hoy who are tripping over their skirt to get in the que pulpit. se están tropezando con su falda al momento de subir al púlpito. They're just way too feminine. Que son muy, muy femeninos. And they're trying to be cool little guys up Y there. que quieren ser muy padres ahí In their sobre la skinny plataforma. little blue jeans. En sus jeans súper delgados. No, you need to stand up like a man. No, debes pararte como un hombre. Well, I finally found out what you like to hear. Bueno, ya sé lo que les gusta. Yeah, absolutely. Por supuesto. And so notice what he says. Ahora noten lo que dice. Men of Judea Hombres de Jerusalén, de and all Judea, you who live in y Jerusalem, todos los que habitáis en let Jerusalén, this be known to you esto sea notorio and give heed to my words. y oíd mis palabras. That's the way a preacher talks. Así habla un predicador. He has authority Tiene autoridad and he preaches with y boldness predica con valentía and he has passion. y tiene pasión. That's the way you need to preach. Así tú debes You predicar. don't stand in the pulpit and stroke your chin No estás en el púlpito tocándote la barbilla and say, well, it seems to y me, diciendo, ay, es que me or it parece, could be. o pudiera ser. No. No, Listen to these words. oíd estas That's palabras. the way Peter spoke. Así habló Pedro. That's the way you need to Así speak. tú debes hablar. He demands a hearing with the listener. Escucha que exige que los oyentes les. And then he says in verse 15, for these men are not drunk as you suppose. Y luego dice el versículo 15 que estos hombres no están ebrios como vosotros suponéis, For it is only the third hour of the day. puesto que es la tercera hora del día. Now, Peter had not been to America Pedro no había ido a Estados Unidos to see men drunk in the third para hour of ver the que a la day. tercera hora del día puedes estar borracho, But they were filled with the Holy pero Spirit. estaban llenos del Espíritu Santo And it gave the appearance that they were under the control of an outside agent. y parecía que estaban bajo el control de un agente externo. But Peter says this to capture the attention of the listener. Pero Pedro lo dice para capturar la atención del oyente. So as you start your sermon, Entonces cuando tú comienzas tu sermón, however it is that you do this, como sea que tú lo hagas, by asking questions, haciendo by preguntas, giving an illustration, presentando una ilustración, by giving quotes, una cita, setting the historical context, poniendo el contexto histórico, however you decide to do it, como sea que tú decides hacerlo, you need to capture the attention of the listener. necesitas cautivar la atención del oyente. That this is the most important thing that they will hear in their life. Esto es lo más importante que pueden escuchar en su vida. And that this is the most important message you will ever deliver in your life. Este es el mensaje más importante que tú vas a presentar en tu vida. So after you introduce the text, Entonces, después de introducir el texto, number 2, Número read dos, the text. debes de leer el texto. Read the text. Número 2, debes de leer el And texto. he says in verse 15, Y es- verse 16, Y es lo que hace en el versículo 16. but this is what was spoken of through the prophet Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. He has a text that he's going to preach. Tiene un texto que va a predicar. And it is Joel 28 through 32. Y es Joel 2, 28 al 32. And he actually takes the time to read the Y text. de hecho se toma el tiempo para leer el texto. You need to read the text that you're going to preach. Tú necesitas leer el texto que vas a predicar. And you are making a statement to your hearers Y tú estás diciéndole algo a tus oyentes that everything that you have to say que todo lo que tú vas a decir is going to come from this passage. viene de este pasaje. That you have nothing to say that will originate with yourself. Que no vas a decir nada que origina en ti mismo. That this message will originate from the Word of God. Que este mensaje viene de la palabra de Dios. And so he says in verse 16, this is what was spoken of through the prophet Joel. Y entonces dice que esto es lo dicho por el profeta Joel. But notice how interesting it is in verse 17. Pero mira lo interesante que es en el versículo And it shall 17. be in the last days, God says. Y en los postreros días dice Dios.
In verse 16 it says Joel says. En el versículo 16 dice que habla el profeta Joel. In verse 17 it says God says. En el versículo 17 dice que habla Dios. And so here we are introduced to the dual authorship of Scripture. Aquí vemos la doble autoría de las Escrituras. That every passage of Scripture has two authors. Que cada pasaje de las Escrituras tiene dos autores. There is the secondary author who is the human author. Tiene el autor secundario que es el autor humano. There is the primary author who is God himself. Tienes el autor primario que es Dios mismo. And so every word of Scripture is inspired by God. Entonces cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios. But God is working through human instruments. Pero Dios está obrando a través de instrumentos humanos. And they each have their own personality. Y cada uno tiene su personalidad única. And they each have their own Y vocabulary. tiene su propio vocabulario. And their own manners of Y expression. sus formas de expresarse. So, for example, the Apostle Paul writes entirely different from the Apostle Peter, Entonces el apóstol Pablo escribe de una manera diferente al apóstol Pedro. which is entirely different than how the Apostle John expresses Que es himself, diferente a cómo se expresa el apóstol Juan. which is different from how Isaiah, the prince of prophets, writes. Que es muy diferente a cómo se escribe Isaías, el príncipe de los profetas. And so every passage of Scripture, it's the mystery of divine inspiration. Entonces en cada pasaje tenemos el misterio de la inspiración divina. That God is controlling and superintending every human author Que Dios está controlando y supervisando cada autor humano to say exactly what God wants to say. para que diga exactamente lo que Dios quiere que diga. And yet God is channeling this message through the author Pero Dios está dirigiendo y enviando este mensaje a través del autor humano, who writes it in such a way que lo escribe de tal manera that the secondary author's fingerprints are all over these verses. que las huellas dactilares del autor humano están en todos estos versículos. So Peter quotes in verse 17 to 21 this entire passage. Entonces Pedro cita en los versículos 17 al 21 todo este pasaje. And in reality, Y en realidad, in Joel chapter 2, it is God who is speaking. en Joel capítulo 2 es Dios quien habla. Notice the second line of verse 17. Miren la segunda línea del versículo God 17. says, I will pour forth of my spirit. Dios dice, derramaré mi espíritu In sobre verse toda 18, he says, I will in those days pour forth of my spirit. carne. Versículo 18 dice que derramaré de mi espíritu. And in verse 19, I will grant wonders in the sky above. Y en el versículo 19 dice que Él dará prodigios arriba en los Who cielos. is the I? ¿En quién es el yo que está hablando ahí? The I is God the Father. El yo es Dios el Padre. And as Peter is reading this passage, Y al Pedro leer este pasaje, the real preacher is not even Peter, el predicador de verdad no es ni and, Pedro. and it's not even Joel. No es Joel. It is God himself. Es Dios mismo. It is God who is speaking through his word. Es Dios hablando a través de su palabra. This is why we are so committed to expository Es preaching. por eso que estamos tan comprometidos a la predicación Because expositiva. even as we read the word of God, Porque cuando nosotros leemos la palabra de it is Dios, the voice of God to the es congregation. la voz de Dios a la congregación. Because when the Bible speaks, God Porque speaks. cuando la Biblia habla, Dios habla. And so we come to verse 21. Entonces llegamos al versículo 21. Verse 21 is the key text. El versículo 21 es el texto clave. This is where Peter has his eye. Aquí es donde Pedro ha puesto el ojo. He has read the earlier verses in order to set the context. Ha leído los versículos anteriores para establecer el contexto. In verse 21 it reads, Y el versículo 21 lee, And it shall be that everyone y todo aquel who calls on the name of the Lord que invocar el nombre del Señor will be saved. será salvo. This will be the text that he will exegete. Este es el texto que él va a explicar. This will be the text that he will interpret. Es el texto que él va a interpretar. This will be the text that he will exposit. Es el texto que va a exponer. And you will do the same thing. Y tú harás lo mismo. You will introduce the text, Vas a introducir el texto, you will read the text, vas a leer el texto and then you will explain the y text. luego vas a explicar el texto. And this leads us to verse 22. Nos lleva al versículo 22. Verse 22 is the third main heading. It is explain the text. El versículo 22 es el encabezado 3. Explica el texto. After you read the text, you explain the text. Lee el texto, explica el texto. And here is the issue that is on the table. Y este es el tema que quiere tratar.
if we are to call upon the name of the Lord, si vamos a invocar el nombre del Señor, more specifically, o específicamente, what is his name? ¿cuál es su nombre? And so verse 22 to 24 Entonces, versículos 22 al 24 will exposit the name of the Lord. va a hacer una exposición del nombre del Señor. He will open this up. Lo va a... Verse 22 begins. Entonces el versículo 22 comienza. Men of Israel, Varones israelitas, listen to these words. oíd estas palabras. That's the way a preacher talks. Así habla un predicador. He commands attention. Demanda la atención. He must have a hearing with his listeners. Tienen que escucharle sus oyentes. He speaks the truth in love, Habla la verdad en amor, but he is a force for God, pero es una potencia para Dios. and he must be heard. Y tienen que escucharle. Men of Israel, listen to these words. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus the Nazarene. Jesús Nazareno. That's the name of the Lord. Ese es el nombre del Señor. And he adds of Nazareth because there were many people who were. Agrega Nazareno porque hay muchos hombres que se llaman Jesús en ese It was tiempo. a very common name in the first century. Era un nombre muy común en el primer siglo. Lest there be any mistake, Para que no haya ningún error, this is the name of the Lord upon whom you must call. este es el nombre del Señor a quien tú tienes que invocar. The word Lord means sovereign one, La palabra Señor habla de la soberanía, the one who is ruler of heaven and earth, aquel que gobierna cielo y tierra, the one who holds the whole world in his aquel hand. que tiene todo el mundo en la palma de su mano. The Lord is Jesus the Nazarene. El Señor es Jesús Nazareo. And now he will begin to preach Christ, Y ahora él empieza a predicar a Cristo, the person and work of la Christ. persona y la obra de Cristo. Verse 22 is the person of Christ. Versículo 22 es la persona de Cristo. Verse 23 is the death of Christ. Versículo 23 es la muerte de Cristo. And verse 24 is the resurrection of Y el Christ. versículo 24 es la resurrección de This Cristo. is what we are to preach again and again and Es again. lo que debemos de predicar vez tras vez tras vez. The of Christ, the Christ, and the resurrection La of persona de Christ. Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. So in verse 22, he Entonces, says, versículo 22 dice Jesus the Nazarene, que Jesús el Nazareo, a man. un hombre, So the Lord became a man. el Dios se hizo hombre. And this is the incarnation of Christ. Esta es la encarnación de Cristo. That he was truly God, yet truly man. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. He was the God-man El Dios hombre who stepped out of heaven que dejó el cielo and entered into the human y race. entró a la raza humana He came down to y us. vino a nosotros He got into our skin. y se metió en nuestra And piel he walked this earth. y caminó en esta tierra. And he lived the life that we could never live. Vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. And God brought affirmation that this is my son. Y Dios trae confirmación que este era su hijo. A man attested to you by God Un hombre demostrado, probado por Dios. with miracles and signs and wonders. Con maravillas, prodigios y señales. All three of those words are very important. Cada una de esas palabras es... Miracles speaks of the power of it. Los milagros hablan del That poder. is the power of God that was on display through the ministry of Christ. El poder de Dios desplegado en el And it ministerio de was Jesucristo. authenticating that Jesus is exactly who he claimed Que to be. autenticaba que Cristo era exactamente quien decía ser. He fed the 5,000 Él alimentó a los 5,000 because he said, I'm the bread of life. porque dijo yo soy el pan de vida. He raised Lazarus from the dead Resucitó a Lázaro de la muerte because he said, I'm the resurrection and the life. porque dijo yo soy la resurrección y la He vida. healed the blind man Él sanó al ciego because he said, I am the light of the world. porque dijo yo soy la luz del mundo. Every miracle was an attesting that Jesus is exactly who he claimed to Cada be. milagro era una confirmación de Cristo, era exactamente quien decía ser. And then the word wonders. Y la palabra prodigios That is the effect of the miracles upon those who saw it. es el efecto de los milagros sobre los que los vieron. It created wonder within them. Generó asombro en ellos. They were astonished and amazed. Estaban asombrados, maravillados. It blew their minds what they were seeing. No podían comprender que estaban viendo. And then the word signs. Y luego señales. Signs indicate the truth behind the miracle. Señales que apuntaban a la verdad detrás del milagro. And these are all through the Gospel of John. Y estas están en todo el Evangelio de And I Juan. really just quoted all those. Y acabo de citar todos estos. But let me give you one more. Pero
quiero darles uno más. In John chapter 2, En Juan capítulo when 2, Jesus turned water into wine, cuando Jesucristo it convierte was el agua en but a vino, sign miracle era un milagro of señal what would take place in the next de chapter. lo que sucedería en el siguiente When capítulo. Jesus said to Nicodemus, you must be born again. Cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, debes de nacer de nuevo. And just as Jesus turned dirty, stagnant, dingy water Tal como Cristo tomó esa agua sucia, apestosa, into the very best wine that the head waiter ever y tasted, la convirtió en el mejor vino que había visto el mayordomo, so Jesus will do to your life así Jesucristo hará con tu the vida very same thing. exactamente lo mismo. He will take your dirty, dingy, stagnant life, Tomará vida sucia y apestosa and He will give you abundant life. y te dará vida abundante, He will give you eternal te life. dará vida eterna, He will give you the very best life that anyone could ever live. te dará la mejor vida que una persona pudiera vivir. That's what the word sign means. Eso es lo que indica la palabra señales. It's a miracle with a message. Es un milagro con un mensaje. And so Peter is preaching this. Entonces Pedro está predicando esto And he says, which God performed through him y dice que esto es lo que Dios hizo por medio de él, in your midst. entre It was the vosotros. power of God that was on display Fue el poder de as Dios Jesus performed these Que se miracles. estaba desplegando cuando Jesús hizo estos milagros. At the end of verse 22, Al final del versículo 22. just as you yourselves know. Como vosotros mismos sabéis. That's how a preacher talks. Así habla el predicador. He speaks with confidence. Habla con confianza. He speaks with deep conviction. Habla con convicción He is profunda. fully assured of the truth. Está convencido de la verdad. He is as bold as a lion. Tiene la valentía de un león. And I would remind you to whom Peter is preaching. Y te recuerdo The very crowd that called for the crucifixion of the Lord Jesus la misma Christ. multitud que exigió la crucifixión de Jesucristo. Peter was not preaching to the choir. Pedro no estaba predicando al coro de la iglesia. Peter was not in a Sunday school class. Él no estaba en el salón de escuela He dominical. was preaching to the enemies of God. Estaba predicando a los enemigos de Dios. These very truths. Estas mismas verdades. So, Entonces, the person of Christ in verse 22. la persona de Cristo, versículo 22. And I'll just say this, as you present the gospel, Y les diré lo siguiente, cuando presentas el you Evangelio, begin with the person of Christ. comienzas con la persona de And you Cristo. build to the cross of Y Christ. de ahí vas a la cruz And de the resurrection Cristo. of Christ. Y a la resurrección de Cristo. R.C. Sproul, I knew him extremely well. R.C. Sproul, que yo conocí muy bien, And he said to me one day, Steve, me dijo un día, Steve, to begin each semester in seminary, para comenzar cada semestre en el seminario, I would ask this one question yo hacía una pregunta of men who had sold their house and moved their family across the country de hombres que habían vendido su casa, se habían mudado en todo el país, and are, están preparados para entrar al ministerio. what is the gospel? Les preguntaba, ¿qué es el Evangelio? And Dr. Sproul told me he was astonished at how many men could not answer that simple question, what is the gospel? Y el doctor Sproul estaba asombrado de cuántos hombres no podían contestar esa simple pregunta, ¿qué es el Evangelio? And he would then proceed to explain what Peter is preaching here, Y luego explicaba lo que Pedro aquí predicaba, that the gospel is Jesus Christ. que el Evangelio de Jesucristo, The gospel is the person and work of Christ. el Evangelio es la persona y obra de Jesucristo. Jesus is the sum and the substance of the gospel. Jesucristo es la suma y sustancia del Evangelio. He is the alpha and the omega of the gospel. Es el alfa y el omega del Evangelio. The first letter and the last letter of the Greek alphabet. La primera letra y la última letra del And alfabeto every letter griego. in Y between. cada letra entre medio. When you preach the gospel, Cuando predicas el you make a Evangelio, beeline to the Lord tú vas a Jesus ir Christ. directo hacia You get to Jesucristo. Christ as fast as you Debes can. llegar a Cristo lo más rápido posible, Gospel. porque Él es el Evangelio. That's exactly what Peter is doing here. Eso es lo que Pedro hace aquí. I mean, Paul said, we preach Christ and Him crucified. Pablo dice, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Paul said, we proclaim Him. Pablo dice, proclamamos a Él. That's what Peter is doing here. Esto es lo que Pedro hace aquí. No wonder 3,000 souls were converted Con this razón, day. 3,000 personas se convirtieron. As Peter would say before the Sanhedrin Como Pedro diría ante el Sanedrín in Acts 4, verse 12, en Hechos 4:12. there is salvation in no other name, No hay salvación en otro for there is nombre. no other name under heaven Porque no hay otro nombre dado bajo given el among cielo, men dado a los hombres, whereby we must be en saved. que podamos ser salvos. That's what Peter is doing here. Esto es lo que Pedro hace
hace aquí. So he preaches the person of Christ. Entonces predica la persona de Cristo. Second, he preaches the death of Christ. Segundo, predica la muerte de Verse Cristo. 23. En versículo 23. This man delivered over Este hombre entregado by the predetermined plan and foreknowledge of God, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de you Dios, nailed to a cross. vosotros prendisteis y matasteis. He urging this crowd Él aquí acusa a esta multitud with the premeditated murder con el asesinato of premeditado the second person of the Trinity, de la segunda persona de la Trinidad, that they have put to death the Prince of Life. que ellos asesinaron al príncipe de vida. Look at these words carefully. Mira estas palabras Delivered cuidadosamente. over. Entregado. It's a Greek word, paradidomai, La palabra griega paradidomai, which means to be delivered over to judgment, que significa entregar para juicio, to be delivered over to condemnation. entregar para ser condenado, It's used in Romans 4 and Romans 8. usado en Romanos 4, Romanos 8. So the question is, who delivered Jesus over to death on a cross? Entonces la pregunta es, ¿quién entregó a Jesucristo a la cruz? Well, in one way we could say it was the Romans. En cierta manera podemos decir que fueron los romanos, It was Pontius Pilate. que fue Poncio Pilato, It was the Roman soldiers who nailed him to a cross. que fueron los soldados romanos que le clavaron a la In cruz. another way we could say it was the Jewish leaders De otra manera podemos decir que fueron los who líderes turned him judíos over to que le Pilate. entregaron a Pilato, Or it was the Jewish crowd o la multitud judía who incited the people que incitaron a las to say, crucify him, crucify para que him. clamaran, crucifícale, crucifícale, And to release the biggest notorious criminal of the day, para que soltaran al criminal más famoso de su and for día Jesus to be put to death. y que Jesucristo fuera crucificado. But there was more going on that day. Pero hay algo más ahí There ese were the día. invisible hands of God Estaban las invisibles manos de Dios working through human instrumentality que estaban obrando en los instrumentos to humanos carry out the eternal purpose and plan of God para llevar a cabo el acuerdo, el divino from propósito de before the Dios foundation of the world. de antes de la fundación del mundo. Jesus was the Lamb of God who was slain before the Cristo fue foundation el of the Cordero de world. Dios que fue crucificado antes de la fundación del He mundo. was foreknown by the Father. Fue ordenado por el Padre. Look what it says, delivered over, verse 23, by the predetermined plan. Mira que fue entregado por el consejo y anticipado Peter conocimiento. did not hesitate to preach predestination to lost people. Pedro no dudó de predicar la predestinación a personas perdidas. And it was a part of Peter telling them, you're not in control. Forma de decir que Pedro les decía, tú no estás en control. God the Father is in control. Dios el Padre está en control. And the word predestination means that God has marked out the destination before the journey begins. La predestinación significa que Dios ha marcado el destino antes de que comience el viaje. And God had already marked out the cross. Y Dios ya había marcado la cruz. That was the destination for his son. Ese era el destino de su hijo. He was born to die. Había nacido para morir. You shall call his name Jesus, Llamará su nombre Jesús, for he will save his people from their porque sins. salvará a su pueblo de sus pecados. And then he says, in foreknowledge of God. Entonces dice también el anticipado Foreknowledge conocimiento. does not mean foresight. Previo conocimiento de Dios no quiere decir esta previa de Dios. That's why you need to learn the original language. Es por eso que tienes que aprender los idiomas This originales, is written in the Greek. escrito en el griego. God did not look down the tunnel of time Dios no miró a través del tiempo and learn anything. para aprender algo. He did not look down the tunnel of time to see what they're doing to his son. No miró a través del tiempo para ver qué iban a hacerle a su hijo. And God now must come up with plan B, Y ahora Dios tiene que desarrollar an alternate plan, un plan because alternativo, the situation is out of control. porque la situación se le salió de control. No, the word foreknowledge No, la palabra anticipado means whom conocimiento God foreloved significa aquellos que Dios amó with previamente, distinguishing love. con el amor distintivo. And God loved his son from all eternity past. Y Dios amó a su hijo de eternidad pasada And he sent him into this world y le envió a este mundo to die upon the cross for our sins. para morir en la cruz por nuestros pecados. I hope that you will look up the word foreknowledge Espero que busques la palabra in the Greek language, en el idioma griego, prognosko, prognosco, and learn what it means. para que aprendas lo que significa. You nailed to a cross. Dice, vosotros lo clavasteis en la cruz. Great preaching gets to the you.
La predicación buena te habla de tú. It starts with we, Empieza con but it nosotros, narrows its focus pero se enfoca más, and it gets to the you. llegando al tú. It becomes very personal. Llega a ser muy personal. And he charges them with the death of the Lord Jesus Christ. Y aquí les acusa con la muerte del Señor He Jesucristo. charges them with committing murder of the only sinless man who ever lived. Les acusa de asesinar al único hombre perfecto que ha vivido. He said, you nailed to a cross Dice, le has clavado a la cruz by the hands of godless men. con las manos de hombres inicuos. That's what he is calling them. He's calling them sinners. Así los está llamando, los llama pecadores, He's calling them godless men. los llama hombres inicuos. And you put him to death. Y vosotros le This is matasteis. the heart of our gospel preaching. Este es el corazón de la predicación del Evangelio. We preach a bloody cross Predicamos una cruz by sangrienta. which God has been reconciled to man. Y por esa cruz Dios ha sido reconciliado And con el man hombre. to God. Y el hombre con Dios. Without the shedding of blood, there is remission of sin. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. And then in verse 24, he preaches the resurrection of Y Christ. entonces en versículo 24 predica la resurrección de He Cristo. says, but God. Y luego dice, pero Dios, Martin Lloyd Jones said, praise God for the buts in the Bible. siempre, siempre, I don't know how that translates. That doesn't It doesn't, okay. But God. pero Dios, God will have the final word. Dios tendrá la palabra final. You put him to death. Tú lo mataste. God raised him from the dead. Dios lo resucitó de You la thought muerte. you wouldn't have to deal with him anymore. Tú pensaste que ya no You tendrías thought que you could tratar put con him to él, death and you were done with que it. matándole con eso acababas con No, él. God has raised him Pero from the dead. Dios lo resucitó de la And you will muerte. stand before Y him. tú estarás delante de And you él. will give an account. Y tú darás cuenta. And every knee will Y bow. cada And rodilla every doblará. tongue will Cada confess that lengua Jesus confesará Christ is Lord, que Cristo es to the Señor, glory of God the para la Father. gloria de Dios el Padre. Verse. God raised him up again. Dios lo levantó. Death, Dios lo mató. God raised him up, Dios lo levantó, putting an end to the agony of his death, poniendo fin a la agonía de su muerte, since it was impossible por cuanto era imposible for him to be held in its power. que fuese retenida por ella. This is how you are to preach. Así debes predicar. This is doctrinally sound. Es predicación This doctrinal, is theologically robust. es robusta teológicamente, This is Christ-centered. es centrada en Cristo, This is God exalting. Dios I mean, exaltado. notice in verse 22, God performed these miracles. Mira- God did this. Verse 23, God nailed it. God did this according to his plan. Mira el versículo 22, Dios hizo esto. Versículo 23, Dios hizo esto conforme a su plan. God raised him up. Dios lo levantó. So, verses 22 to 24 is the interpretation of verse 21. Entonces, versículos 22 al 24 es la interpretación del 21. It is the exposition of verse 21. Es la exposición del versículo 21. He has explained the text. Está explicando el texto. And he had other things to say than just these three Y verses. tenía más que decir que estos tres versículos. But this is like the acorn that contains the whole forest. Pero esta es como la semilla donde está todo el árbol. It's a condensed summary Es un resumen of condensado how he explained verse 21. de cómo él explicó el versículo 21. So we come to verse 25. Entonces llegamos al versículo 25. And here's the fourth thing you do in a sermon. Y aquí tenemos la cuarta cosa que hacemos en el sermón. Support the text. Apoyamos el texto. And when I say support the Y text, cuando digo apoyamos el you texto, go to cross references vamos a referencias that cruzadas speak to the same issue, que hablan del mismo tema. and you are tightening the screws. Y entonces estamos como que apretando aquí You la are tuerca. showing that the entire Bible speaks with one voice. Estamos demostrando que toda la Biblia habla con una sola voz. And that if you disagree with what he's just said Si no in estás- verses 22 to 24, Y si estás en desacuerdo con lo que ha dicho en los versículos 22 al 24, you will be disagreeing with the entire Bible. entonces estás en desacuerdo con toda la Biblia. So, cross references are like pillars in the temple Entonces las referencias cruzadas son como los pilares, las columnas del templo, that hold up the truth that you have just taught. que sostienen la verdad que hemos enseñado. Cross references bring clarity to what you've just Las taught. referencias cruzadas traen claridad a lo que has enseñado. So, what
Peter will do now, Entonces lo que ahora hace he will Pedro go to 4 cross es references. que va a 4 referencias He is cruzadas. making an airtight case. Está haciendo un caso irrefutable. So he first goes to Psalm 16, Entonces primero va a Salmo 16, verses 8 through 11. versículos 8 al 11. He is using the Bible to support the Bible. Está usando la Biblia para apoyar a la Biblia. He is using Psalm 16 to support Joel 2, Usando Salmo 16 para apoyar Joel verse 2. 21. You see what he's doing? Del versículo It is 21. stunningly brilliant. ¿Ves lo que está haciendo? Where Es did he learn asombroso. this? ¿Dónde aprendió He didn't esto? learn this in his fishing boat. No lo aprendió en su lanchita, He learned this from the master expositor. sino que lo aprendió del The expositor Lord maestro, Jesus Christ. el Señor Jesucristo. And when you read, for example, Matthew 5, the Sermon on the Mount, Y cuando lees Mateo capítulo 5, el you will Sermón del see how Monte, Jesus used the Old Testament. vas a ver cómo Jesucristo usó el Antiguo Testamento. So he says in verse 25, Entonces dice en el versículo for 25 it says of him, que David dice de él. the him refers to the Lord Jesus Christ. El él se refiere al Señor Jesus Jesucristo. of Nazareth in verse 22. El Jesús Nazareo del The versículo Lord in 22. verse 21. El Señor del 21. I, Jesus, saw the Lord God the Father, Yo, Jesús, veía al Señor, a Dios el Padre, always in my presence. siempre delante de mí, For he is at my right hand. porque Él está a mi The diestra. Father is at the right hand of the Son here. Aquí el Padre está a la diestra This del is what Hijo. Jesus is meditating upon as he's hanging upon the cross. De esto está meditando Jesús cuando cuelga de la cruz. He is drawing strength from Psalm 16. Él se está alimentando del Salmo 16. The day will come when Jesus will be at the right hand of the El día Father. llegará cuando Cristo estará a la diestra del Padre. But as Jesus is hanging upon the cross, Pero Cristo colgado sobre la cruz, the Father is at the right hand of the Son. el Padre está a la diestra del Hijo. And Jesus is drawing strength that this is God's plan for his Y life. Jesucristo está recibiendo fuerza de que este es el plan de Dios para su vida. So he is at my right hand Entonces está a mi so diestra that I, Jesus, will not be shaken. para que yo, Jesús, no sea conmovido. Therefore, my heart, Jesus' heart, Entonces mi corazón, Jesús, was glad and exulted. se alegró y se gozó mi lengua. Moreover, my flesh, Jesus' flesh, Y aún mi carne, la de Jesús, also will live in hope descansará en esperanza. because he, God the Father, Porque Él, Dios el will Padre, not abandon my soul, God the Son, no dejarás mi alma, Dios el Hijo, to Hades. en el Hades. And you can read the rest of that quotation for yourself. Puedes leer el resto de la cita. He read the entire cross reference. Él citó toda la referencia cruzada. He didn't just say, well, you can look it up when you get home. No dijo, ustedes lo pueden buscar cuando lleguen a la casa. He didn't just say, well, it says somewhere in Psalms. No dice en algún lugar de los salmos, He dice, quotes the entire text. sino que cita todo el texto. John Piper has said this is my word for young preachers. John Piper ha dicho, esta es mi palabra para predicadores jóvenes. Quote the text, Cita el texto, quote the text. cita el texto, I say, quote the text. digo, cita el texto. That's what Peter is doing. Es lo que Pedro hace. He's quoting the entire text. Está citando todo el texto. There's power in the text of Scripture. Hay poder en el texto It's de la like a escritura. sledgehammer that is crushing the hardened heart. Es como un mazo que destroza el corazón duro. Now, after you read the quote, Ahora, después de leer la cita, you need to explain the cross reference that you necesitas just read. explicar la referencia cruzada que acabas And de that is leer. what he does in verse 29. Y es lo que hace en el versículo 29. Peter says, brethren, Pedro dice, varones, they are hermanos. Jewish brethren. They're hermanos. not born again brethren. They are brethren by ethnic race. Son hermanos judíos, no hermanos nacidos de nuevo, sino hermanos de raza. He says, I may confidently say to you, Él les dice, yo puedo decirles confiadamente. that's the way a preacher talks. Así habla el predicador. I may confidently say to you, Hablo con confianza regarding the patriarch David, del patriarca David, that he both died and was buried, que murió y fue sepultado, and his tomb is with us to this y day. su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David's body has not been resurrected from the grave. El cuerpo de David no ha resucitado de la Of whom tumba. is this speaking in Psalm 16? Entonces, ¿de quién habla el Salmo 16? It is speaking ultimately of the greater son of David, Está hablando del gran hijo de David, who was raised from the dead que fue resucitado de la muerte by God himself. por Dios mismo. And he says, and his David's tomb, at the end of verse 29, his tomb is with us to this Y day. dice ahí que el sepulcro de David está con nosotros.
Jesus is empty. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. Verse 30. Versículo 30. And so because he was a prophet, Entonces, siendo the profeta, he refers to David, ahí hablando de David, and knew that God, go ahead, y sabiendo que conjuramente he now Dios, quotes the second passage. y ahora cita el segundo He pasaje, quotes Psalm 132, verse 11. cita el Salmo 132, 11, That is another messianic psalm otro salmo mesiánico, that looks beyond David to the greater son of David, the Messiah. que mira más allá de David, al gran hijo de David, el Mesías. And he says, God has sworn to him, Y dice que Dios le ha to jurado David with an oath, a David con un to juramento seat one of his descendants on his throne. que sentará a uno de sus hijos sobre su trono. Who is this descendant? ¿Quién es ese descendiente? It is the Lord Jesus Christ Es himself. el Señor Jesucristo mismo. And Peter is building an insurmountable argument Y Pedro está desarrollando un argumento irrefutable. that if you disagree with what he said in verses 22 to 24, Si no estás de acuerdo con lo que ha dicho en estos versículos, you are disagreeing with the word of God itself. estás en desacuerdo con toda la palabra de Dios. So in verse 31, he now explains what he just read in Psalm 132, verse Entonces, en 11. versículo 31, él explica lo que acaba de citar. He, David, looked ahead and spoke of the resurrection of Christ, Nos dice que David miró en el futuro y habló de Jesucristo y su resurrección. that he was neither abandoned to Hades, Que él no fue abandonado en el Hades, nor did his flesh suffer decay. ni su carne vio corrupción. He's gone back to Psalm 16 Ha regresado ahora al Salmo 16 and verse 11. y el versículo 11. He's like a bulldog with his teeth in a bone. He won't let go of Psalm 16. Es como un perro que tiene el hueso pescado y no lo va a dejar soltar. And now in verse 32, he explains the cross-reference of Psalm 16. Y ahora explica la referencia cruzada del Salmo 16. This Jesus, A este Jesús. not that Jesus, this Jesus of Nazareth. No ese Jesús, este Jesús de Nazaret. God raised up again, Resucitó Dios, to which we are all witnesses. de lo cual todos nosotros somos testigos. Verse 33, therefore, Versículo 33, entonces, así que great preaching gets to the therefore. la buena predicación llega al así que. You need to have a therefore in your preaching. Tienes que tener un así que In en tu fact, there will be sermón. another therefore in verse 36. Hay otro así que en el versículo 36. The word therefore makes the obvious connection from what you just said La palabra así que nos establece una to what you are conexión now lógica teaching. a lo que has dicho, a lo que ahora estás So enseñando. verse 33, therefore, Versículo 33, así he que now preaches the ascension and an enthronement of the Lord Jesus Christ. ahora predica la ascensión y entronización del Señor Jesucristo. So after the person, death, and resurrection of Christ, Después de la persona, muerte y resurrección de in verses Jesucristo, 22 to 24, versículos 22 al he 24, now preaches the ascension and exaltation of Christ, ahora predica la ascensión y exaltación beginning de in verse Jesucristo 33. en el versículo This is 33. a towering message. Este es un sermón majestuoso. Exalted Entonces ahora, habiendo sido to the exaltado right hand of God, por la diestra de that Dios, place of all authority over the universe. ese lugar de toda autoridad sobre el universo. Jesus had said, all authority in heaven and earth is given unto me. Jesucristo dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he has poured forth ha this derramado esto which you both see and hear. que vosotros veis y oís. This is another proof for the deity of Christ. Es otra prueba de la deidad de Jesucristo. Only one member of the Trinity can send another member of the Trinity. Solo un miembro de la Trinidad puede enviar a otro miembro de la Trinidad. No mere man can order the Holy Spirit. Ningún mero hombre puede enviar al Espíritu Santo. Only where there is oneness of purpose and oneness of mind within the Godhead. Solo cuando hay singularidad de propósito y mentalidad dentro de la deidad. And so he's preaching now the deity of Y Christ. entonces ahora predica la deidad de That he has Jesucristo. authority to send the power of the Holy Spirit
to the church. autoridad de enviar el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Verse 34. Versículo It's 34. another explanation Es of otra the cross explicación references. de las referencias For cruzadas. it was not David who ascended into heaven, Porque no fue David que subió a los cielos, but he himself says, pero él mismo dice, and he now quotes Psalm 110, verse 1. y ahora cita Salmo 110:1. The Lord said to my Lord. Dijo el Señor a mi Señor, Don't miss this. no te pierdas esto. God the Father said to God the Son. Dios el Padre dijo a Dios el Hijo. And please note how God the Father addresses God the Y Son. noten cómo Dios el Padre se dirige a It Dios is el God Hijo. the Father who testifies to the full deity of his Son. Es Dios el Padre que atestigua la deidad completa del Hijo. It is the Father who is Lord, Es el Padre que es who Señor, addresses the Son who is Lord. que habla el Hijo que es Señor, They are co-equal and co-eternal. que son coiguales y coeternos. All of the attributes of God the Father Todos los atributos de Dios el Padre are in God the Son. están en Dios el Hijo. Equally holy, El Hijo es igualmente santo, equally sovereign, igualmente soberano, equally righteous, igualmente justo, equally immutable, igualmente inmutable, equally truth and grace, igualmente verdad y gracia, equally wrath. igualmente ira. And the same can be said of the Holy Spirit as Y well. lo mismo se dice acerca del Espíritu Santo This is the también. Father's testimony to the deity of his Son, Es Jesus Christ. El testimonio del Padre a la deidad de su Hijo What a Jesucristo. powerful sermon this Qué is. sermón tan poderoso es este. And he says to his Son in verse 34, sit at my right hand. Y le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra. This is the priesthood of Christ. Este es el sacerdocio de Jesucristo. A priest would never sit down Un sacerdote nunca se sentaría because his work was never finished. porque su trabajo nunca acababa. There is always one more Siempre sacrifice había otro sacrificio. to make because none of the sacrifices that the Old Testament priests made Porque ninguno de los sacrificios de los sacerdotes del Antiguo Testamento could take away sin. podía quitar el pecado. There is only one Solo hay sacrifice un sacrificio that can take away que sin, puede quitar el pecado. and it is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y es el Cordero de Dios pecado del mundo. But here, for the first time, Pero aquí por primera vez, our great high priest, he sat down. nuestro gran sacerdote se sentó. There is no more work to done. Y ya no hay obra que do. hacer. The atonement has been made. La expiación ya se hizo. The Father has been propitiated. El Padre ha sido propiciado. God and sinners have been reconciled. Dios y el hombre reconciliado. Sinners have been redeemed. El hombre redimido. The work is done. La obra consumada. Sit at my right Ahora hand siéntate a mi diestra. until I make your enemies a footstool for your feet. Hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. And that looks ahead ultimately to the second coming of Y eso Christ. entonces mira al futuro, a la segunda venida de Cristo. What a Christological sermon this Qué is. sermón tan cristológico. One more comment in verse 34. Un comentario más en el 34. The Lord said to my Lord. El Señor dijo a mi Señor. The second mention of Lord there La segunda mención de Señor refers back to verse 21. se refiere al versículo 21. Whosoever shall call upon the name of the Lord. Que el que invoca el nombre del Señor, This is the one you must call upon. aquel debes de The invocar. one whom the Father identifies as Lord. Aquel a quien el Padre identifica como Señor. So verse 36. Entonces, versículo 36. This is the fifth thing you do. Esta es la quinta cosa que vamos a hacer. You summarize the text. Resumes el texto. You could put it this way. You synthesize the text. Lo puedes decir así, sintetizas el texto. You come to the bottom line summation Vienes al punto final, al of resumen final everything that you have just de said. todo lo que ya has dicho. You pull all the strings together and tie it in a knot. Agarras todos los cabos sueltos y los amarras. This is everything that I've just said in one verse. Esto es todo lo que he dicho en un solo versículo. Therefore, Así que let all of the house of Israel know for certain. sepa pues ciertísimamente toda la casa de That's the Israel. way a preacher talks. Así habla el predicador, That God que Dios has made him ha hecho a él both Lord and Christ. Señor y Cristo. This Jesus
Jesús, whom you have a crucified. quien ustedes You are crucificaron. in massive trouble with God. Ustedes tienen un problema tremendo con Dios. Now look at all three of these words, Ahora- Lord, Christ, Jesus. Miren estas tres palabras, Señor, Cristo, Jesús. Let's take them in reverse order. Veámonos en otro One orden. is his name, two are his titles. Uno es su nombre, dos son sus títulos. Jesus is his name. Jesús es su nombre. It is his saving name. Es un nombre salvífico. Jesus means Jehovah saves. Jesús significa Jehová salva. Jesus was God in human flesh come to save sinners from their sin. Jesús fue Dios en carne humana que vino para salvar al hombre de su pecado. Matthew 1 verse 21. Mateo You shall 1:21. call his name Jesus, Llamará su nombre Jesús for he will save his people from their porque sins. salvará a su pueblo de su pecado. Then Christ is his title, Y Cristo es su título. and it means the strong one. Habla del fuerte, He is anointed with the power of the Holy Spirit. ungido con el poder del Espíritu Santo. That's what the word Christ means. Lo que significa Cristo. And in the Old Testament, it's Messiah En el Antiguo Testamento es or Mesías Meshua. o Moshua. It means the one who is anointed with the power of the Holy Spirit Habla de aquel que ha sido ungido con el poder del Espíritu to Santo carry out his saving mission here upon the earth. para llevar a cabo su misión salvífica sobre la tierra. Within Jesus' sinless humanity, En la humanidad sin pecado de Jesús, he was supernaturally enabled fue capacitado sobrenaturalmente to carry out his mission of salvation para llevar a cabo su misión de salvación and to live a sinless life y vivir una vida sin and to go pecado all the way to the cross y de ir hasta la cruz and not to withdraw, y no retirarse, but to persevere to the end upon that cross. sino perseverar hasta el fin sobre la cruz. It was the Holy Spirit who was empowering him to do that. Fue el Espíritu Santo el que le capacitó para hacerlo. And then the word Lord, Y luego la palabra that's Señor another title. es otro título. It's the Greek word kurios, Es la palabra Kyrios and it means the sovereign one, y habla del soberano, master, ruler, el Señor, el the dueño, one who is over all. el que está sobre todo. And Lord in verse 36 Y la palabra Señor en el versículo further 36 identifies Lord in verse 21. otra vez está describiendo del Señor del This is the 21. Lord that you must call upon to be saved. Este es el Señor a quien tienes que invocar para ser salvo. The one who is Jesus Christ, the Lord. Aquel que es Jesús el Cristo, el Señor. And so Peter has now summarized Y entonces Pedro ha the person resumido and work of Christ. la persona y obra de This Jesucristo. is the power of his sermon Es el poder del sermón. as he has preached Christ. Al haber predicado a Cristo, And so this leads now to the last part, the last heading I want to set in front of you for a sermon. y entonces esto nos lleva al último encabezado, que es un elemento del sermón, And it is to exhort with the text. y es exhortar con el texto. You could put it this way, to apply the text. Pudieras llamarlo aplicar el And so texto. in verse 37, Entonces en versículo 37, now when they heard this, al oír esto, that they had put to death the Prince of Life, que había la vida, that they had trampled underfoot the precious blood of Christ, que habían pisado la sangre de that Cristo, they have insulted the Spirit of grace, que habían insultado al Espíritu de it gracia, says they were pierced to the heart, ahora dice que se compungieron de corazón, katanuso to the heart. catanuso al corazón. It's a term of a butcher taking a knife and slitting the throat of the sacrificial animal. Es la palabra que se usa para describir cuando degollan al animal sacrificial. This truth now cut them to the bone. Esta verdad ahora les penetró hasta el hueso, It pierced them to the Penet- depth of their being. penetró hasta lo más interior de su ser. And they said to Peter and the rest of the apostles, Y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, Brethren, what shall we do? varones hermanos, ¿qué haremos? They have interrupted the sermon. Interrumpen el sermón. He's not finished preaching. No ha terminado de predicar. And he will preach more in verse 40. Tiene que predicar en el versículo 40. The sinners are giving the invitation. Pero here. ahora los pecadores hacen la invitación. What shall we do? ¿Qué pues haremos?
Peter now gives them the action steps. Pedro ahora les da los pasos que deben tomar. This is the so what of what I talked about earlier Este es today. el y qué que mencionábamos anteriormente. This is the action that they must take immediately, right now. Esta es la acción que deben tomar ahora mismo. Verse 38, Peter said to them, Versículo 38, Pedro les dijo, repent. arrepentíos. You must turn away from your self-righteousness Tienen que volverse de su justicia and propia turn away from your dead religion y de su religión muerta and turn away from your apostasy y de su apostasía and turn to God through His Son, Jesus y Christ. volverse a Dios con su Hijo Jesucristo. And implied in this is to believe upon God's Son, the Lord Y Jesus, está la implicación de creer en su Hijo whom you Jesucristo, crucified. quien ustedes crucificaron. There's no other way No hay otro camino for the offense to be removed para que from se your record. quite la ofensa de tu registro. You need to preach repentance. Tú tienes que predicar It is arrepiento. forgotten word today. Es la palabra olvidada You hoy. must turn from your sin. Tienes que volverte de tu You pecado. can't have your sin under one hand and Christ under the other No arm. puedes tener a Cristo en un brazo y tu No pecado one en can otro. serve two masters. Ninguno puede servir a dos You will either señores. love the one and hate the other. Amarás a uno y odiarás al You otro. must turn away from your sin. Tienes que volverte de tu pecado. And you must turn to Christ. Y tienes que volverte a Cristo. That is why there is no such thing as a homosexual Christian. Es por eso que no hay un cristiano You homosexual. must repent of your lesbianism. Tienes que arrepentirte de tu And repent of your lesbianismo. effeminacy. Y arrepentirte de tu And repent of your afeminidad. Y homosexuality. arrepentirte de tu And you must homosexualidad. repent of your idolatry. Y arrepentirte de tu And repent idolatría. of every other sin. Y de todos tus pecados. It's a narrow gate that you enter through. Es una puerta angosta por la que You're vas going to a have to leave entrar. your baggage on the outside. Tendrás que dejar tus maletas afuera. You can't carry it through the narrow gate. No puedes pasar por la puerta You're going to have estrecha. to deny yourself Tendrás que negarte a ti and mismo. take up a cross Y tomar tu cruz. and follow after Y Christ. seguir a Jesucristo. And that is leading you away from your Y sin. eso te llevará lejos de tu And a pecado. cross is an instrument of death. Y la cruz es instrumento You're going to have de to die to muerte. yourself Tendrás que morir a ti and mismo. die to your life of sin Tendrás que morir a tu vida de pecado. and bury it. Y tendrás que enterrarlo. And now follow Christ Y ahora seguir a Cristo. as He will lead you onto a path of holiness. Donde Él te llevará a una vida de santidad. You must preach repentance Tienes que predicar for there to be arrepentimiento. true conversion. Para experimentar verdadera You must convicción. forsake your idols Tienes que dejar tus ídolos. and your love affair with this world. Y tu amorío con este mundo. Jesus said, except a man hate his own father and mother, Cristo dijo, si no odias a tu padre y a tu madre, and mother and sister, y a tus hijos e hijas, and wife and children, a tu esposa, a tus hijos, and yes, his own life, e incluso tu misma vida, he cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo Except a man deny himself and take up a cross si no se niega a sí mismo y toma su cruz. and follow after me. Y me He sigue. cannot be my disciple. No puede ser mi discípulo. The one who issues the call sets the terms. El que da el llamado pone los términos. And we cannot follow him on our own. No podemos seguirle según nuestros términos. Either we follow Christ on his terms or we do not follow him at O all. seguimos a Cristo con sus términos o no le And then seguiremos. Jesus said, you must count the cost before you begin to build. Cristo dijo, cuenta el costo antes de edificar. It will cost you a life of sin. Te costará tu vida You'll de have to pecado. abandon it and give it up. Tendrás que abandonarlo, You'll dejarlo. have to deny your love for the world. Tendrás que negar tu amor por el Christ mundo. must be number one in your life, Cristo tiene que ser número uno en tu vida. or you may not have him. O tú no le puedes tener. And then he says, he gives the parable of the general who has 10,000 Y troops. entonces da la parábola del general con 10,000 And there is tropas. coming another general with 20,000 Y viene troops. otro general con 20,000 tropas. And we are the general with 10,000 Y troops. nosotros somos el general con And 10,000 Christ tropas. has 20,000 Y troops. Cristo tiene 20,000 tropas. And Jesus said, you'll be slaughtered if you go into battle with this king. Y Jesucristo dijo, serás descuartizado si vas He's con too ese rey. powerful. Él es demasiado You poderoso. must send out an emissary Tú tienes que enviar un emisario and receive the terms of y peace. recibir los términos de paz. And what are the terms ¿Y of cuáles peace? son los términos de la paz? That you must deny yourself and take up a cross and follow after Christ.
negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. You will remain on the broad road headed for destruction. O irás en el camino ancho y que lleva a la destrucción. This is the message of repentance. Este es el mensaje del We arrepentimiento. cannot preach an easy believism No podemos predicar un evangelio del fácil and offer creer, cheap grace una gracia barata, and say all you have to do is walk an aisle. que solamente tienes que caminar por el And all you pasillo, have to do is repeat this prayer solo tienes que repetir unas palabras and just raise a hand o levantar una mano and join the church. y unirte a la iglesia. Oh no. Oh, no. No, you're going to No. have to repent Tienes que arrepentirte right in your seat, ahí right en where tu you lugar are, donde tú estás. or you may not have Christ. O no puedes tener a Cristo. So that's what Peter is preaching here. Esto es lo que Pedro predica And if we aquí. had time, we would go through the entire book of Acts. Y si tuviéramos tiempo, iríamos por todo el And we libro de would see Hechos that this was the message of the apostles. y veríamos que es el mensaje de los apóstoles. And where did they learn it? ¿Y dónde lo aprendieron? They learned it from Jesus. Lo aprendieron de Jesús. He said, except you repent, you will likewise perish. Quien dijo, si no te arrepientes, también perecerás. In Luke 18. En Lucas 18. So he said, repent and each of you Y baptized. dice, entonces arrepiéntate y sean bautizados. Baptism does not save. El bautismo nos salva. Baptism is only the evidence that you have been El saved. bautismo es la evidencia de que has sido salvo. Water cannot wash away your sin. El agua no puede limpiar tu Only the pecado. blood of Christ can make you pure and clean. Solo la sangre de Cristo te puede hacer limpio y puro. And the result of repenting, Y el resultado del he arrepentimiento says, for the forgiveness of your nos sins. dice que es para el perdón de vuestros What pecados. does the word forgiveness mean? ¿Qué es la palabra perdón? It means to send away Lejos. that all of your guilt and all of your transgressions and all of your wickedness Todas tus culpas, todas tus transgresiones, todas tus maldades has been laid upon the Lord han Jesus sido Christ. depositados sobre Jesucristo. And he became our scapegoat. Él llegó a ser nuestro chivo And he took our expiatorio sins far, far y Él away. llevó nuestros pecados muy, muy God has lejos. placed our sins upon Christ. Dios puso mis pecados sobre Cristo Therefore, God can remember our sins no y more. ahora Dios ya no recuerda nuestros God has pecados. taken our sins and buried them in the sea of his Ha forgetfulness. tomado nuestros pecados y los ha enterrado God en has el mar de taken our su sins olvido and placed them behind his back. y los ha puesto detrás de su espalda And he's done it through the cross. y lo ha hecho por la cruz. The worst about us was transferred to Christ Lo peor de nosotros ha sido puesto sobre as he Cristo bore our sins. cuando cargó nuestros And the pecados. best about Christ was given to Y lo us. mejor de Cristo fue His depositado sobre perfect nosotros. righteousness. Su justicia perfecta. It's the great exchange of the cross. Es el gran intercambio de la My cruz. sins given to Christ. Mis pecados a His Cristo. righteousness given to Su me. justicia me fue dada a mí. He says in verse 39, for the promise is for you. Y nos dice en el versículo 39, porque your las children. promesas son para vosotros y He's vuestros referring to hijos, the Jewish nation hablando de la nación and judía, for all who are far off. y para todos los que están He's lejos. referring to us as Gentiles. Habla de nosotros como gentiles. As many as the Lord our God will call to himself. ¿Cuántos el Señor nuestro Dios He is llamare? preaching sovereign grace. Predica gracia soberana. More will be saved. No más se salvarán. No less will be saved. No menos se As salvarán, many as the Lord our God will call to sino himself. todos los que nuestro Dios llame a sí It is the mismo. powerful, effectual call of God Es el poderoso llamado eficaz de Dios that apprehends the sinner que toma al pecador and subpoenas the sinner y lo cita and draws them to Christ, y lo atrae a Cristo. even drags them to E Christ, incluso lo arrastra a and Cristo overcomes the sinner's y resistance. supera la resistencia del pecador. And God makes them willing in the day of his power. Y Dios lo hace deseoso en el día de su poder. This is what Peter is preaching to lost people. Esto es lo que Pedro predica a personas sin Peter conversa. can only call to the ear, Pedro solo puede hablar al oído, but God must call to the heart. pero Dios llama al corazón. And so, verse 40, Entonces, versículo 40. and with many other words. Peter wasn't finished preaching. Y con otras muchas palabras, Pedro no ha terminado de He predicar. solemnly testified. Testificaba y les exhortaba. He was not up there telling jokes. Él no estaba ahí contando chistes. He was up there telling silly, trivial stories and illustrations. No estaba usando historias triviales y ridículas. He solemnly testified Solemnemente les testifica and kept on exhorting them. y continúa That exhortándoles. means he continued to plead with them Continúa rogando con ellos and to urge them y urgiéndoles and to persuade y them persuadiéndoles and to
invite them e invitándoles to come to Christ. que vengan a Cristo. And he says, be saved from this perverse Él generation. les dice, salvos de esta perversa generación. We need to ask the question, from what do we need to be saved? Tenemos que hacernos la pregunta de qué debemos ser salvos. It's not from loneliness. No es de la soledad, It's not from a bad marriage. no es de un mal matrimonio, It's not from a difficult boss. no es de un jefe difícil, It's not from economic hardship. no es de la dificultad económica. No, we need to be saved from God Himself. No, necesitamos ser salvos de Dios mismo. We need to be saved from the wrath of God on the last day. Necesitamos ser salvos de la ira de Dios en el día The final. word saved means deliverance from destruction. La palabra significa ser It librado means de la to destrucción. to be rescued from ruin. Significa ser rescatado de la ruina. We need to be saved from God, by God, for God. Necesitamos ser salvos de Dios, por Dios, para Dios. We need to be saved from the wrath of God, De la ira de Dios, by the grace of por God, la gracia de Dios, for the glory of God. para la gloria de Dios. Salvation is of the Lord. La salvación es del Señor. It's all about God. Todo se trata de Él. God rescuing us and saving Dios us nos rescata, nos salva from eternal de destruction. la destrucción eterna. So, did this sermon work? Ahora, este sermón funcionó. Would God honor this kind of strong, manly preaching? Dios honraría esta clase de predicación fuerte y varonil. But look at verse 41. Mira el versículo 41. So then, Así que those who had received his word, los que recibieron su palabra, that means had believed the message of the o gospel, sea, habían creído el mensaje del Evangelio, were baptized. fueron bautizados. And that day there were added about 3,000 souls. Y ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 It was personas. the Lord who was doing this. El Señor Look at esto, verse 47. al versículo 47. It says the Lord was adding to their number. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia Day by day, those who were being saved. los que habían de ser salvos. Some were being saved on Monday. Algunos se salvaron el Others lunes, were being saved on Tuesday. otros el martes, Others on Wednesday. Others on miércoles, Thursday. jueves. The Lord was adding to their number day by day by day by day. Dios añadía cada día de la semana. Those who were being saved. Aquellos que se salvan They were not adding themselves to the kingdom of no God. se agregaban ellos mismos al reino de Dios. And it was not God and the sinner who was adding them to the church. No era Dios y el pecador que se agregaban a la iglesia. It was God and God alone. Era Dios y solo Dios. Because salvation is of the Lord. Porque la salvación pertenece a Jehová. This is Peter's sermon on the day of Pentecost. Este es el sermón de Pedro el día de Pentecostés. You men who are preachers, you need to preach this. Ustedes que son predicadores tienen que predicar esto And you need to preach like y this. tienen que predicar así. This is the kind of preaching that God honors Esta es la predicación que Dios honra with converts, con convertidos, fruit. con fruto. And so, what we learn from this sermon Entonces lo que hemos aprendido de este sermón is there is an intentional structure and development of thought. es que hay una estructura intencional y un Let desarrollo me just cuidadoso. remind you. Quiero recordarte, Introduce the text. introduce el texto, Read the text. lee el texto, Explain the text. explica el texto, Support the text. apoya el texto, Summarize the text. resume el texto And then exhort with the y text. luego exhorta con el texto. This is the kind of preaching God blesses. Esta es la clase de predicación que Dios bendice. None of us here tonight Ninguno de nosotros aquí hoy are free to reinvent preaching. podemos reinventar la predicación. We must preach God's way. Tenemos que predicar a la manera de We Dios, must preach like the apostles. como los apóstoles, We must preach like the Lord Jesus Christ. como el Señor Jesucristo. This is the kind of preaching God will bless. Esta es la predicación que Dios honra. May God make you this kind of a Que preacher. Dios te haga esta clase de You predicador. preach like this, Si tú predicas así, and the blessing of heaven will be upon your ministry la bendición del cielo estará sobre tu ministerio, and upon your life. sobre tu vida. May God bless you Que as you Dios preach. te bendiga al predicar.